Bienvenidos a su programa Un Solo Camino, Un Solo Camino, conducido por los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. ¡Comenzamos! Dios les bendiga, buenos días. Estamos aquí muy contentos con el inicio de este programa número 6 de Un Solo Camino. Y así es, Jesucristo es un solo camino. En la vida tienes dos opciones, la que es en obediencia al Padre y la que es en desobediencia al Padre. Pero un solo camino para llegar a Dios, un solo camino para obtener de parte de Jesucristo la vida eterna. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa, la psicóloga Angélica Martínez, a quien saludo. Dios te bendiga, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, pues viendo otro tema muy interesante. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes y de edificación también. Y allí en los controles técnicos, allá David, acá Denise, Dios les bendiga. Están en todo en la producción del programa. Gracias a Dios que estamos aquí listos. Y como les notificamos, les avisamos en la semana, en el Facebook, en WhatsApp y todos los medios que pudimos, vamos a hablar acerca del perdón. No sé cuántos programas nos lleve esto, es un tema muy extenso, muy controversial, es un tema que a muchos prefieren no tratarlo. Sin embargo, es uno de los pilares en la vida de los cristianos. Sí, el perdón es muy importante. Yo creo que en la vida de los cristianos y en cualquier persona que nos esté escuchando, vamos a ver lo importante que es tratar el perdón en nuestra vida, practicarlo. Vamos a ver todos los beneficios, las bendiciones que trae el perdón a nuestra vida y por qué es tan importante perdonar. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Piedra Angular Saltillo, ahí en Facebook, y también la página directa de Neuma FM está transmitiéndose en vivo a través del Facebook. Tenemos un teléfono aquí para que si tú quieres comunicarte en la cabina, es el 844-378-5923. Lo repito, 844-378-5923. Y vamos a ir con el desarrollo de este tema que es muy controversial, pero como decíamos, básico para toda la vida de las personas. Y uno día con día, uno se va encontrando con personas angustiadas, te encuentras con personas heridas, tal vez uno mismo ha llegado a sentirse solo, y muchas de estas veces es por causa de la falta de perdón, es por causa de todo lo que arrastra la falta de perdón. Sí, hay definitivamente momentos en la vida de las personas en que nos toca vivir un sufrimiento, un momento de dolor, es un ardor, por decirlo también de alguna manera, que nos ocurre en un momento determinado de nuestra vida. Hay personas que a raíz de ese momento que marca sus vidas, porque para muchos la marca, viven amargados a causa de esto y sus consecuencias pues son muy desastrosas en la vida de la persona y sobre todo que no logran liberarse del dolor. Les cuesta mucho trabajo vivir libres de ese dolor. Hay personas que viven reprochándole a otras personas lo que le hicieron, pero hay otros que viven reprochándose a sí mismos, tal vez malas decisiones, algunas decisiones que les afectaron. Bueno, todas las decisiones nos afectan, pero hay algunas que yo he oído personas que dicen, esto nunca me lo voy a perdonar, nunca debí haber hecho esto, nunca debí haber tomado esta decisión, y van por la vida aún sin perdonarse a sí mismos y sin perdonar a los demás. De acuerdo. Otras personas a causa de este dolor, pues viven un dolor que es provocado por alguna mentira, alguien que les mintió, alguien que los engañó, tal vez un abandono, alguien que los rechazó, alguien que los agredió, los avasalló,
los pisoteó, los humilló. Entonces, generalmente se convierten en personas tristes y en personas solitarias. Este asunto del perdón tiene que ver con la vida misma del cristiano y de las personas. Fíjate, Dios es amor, dice la Biblia que Él es amor, pero la acción, ya entendiendo y estudiando un poquito la palabra, la acción de Dios es el perdón. O sea, todo motiva, el amor de Dios lo motiva a todo lo que hace, nos ama lo suficiente, entregó a Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Eso es ya es evidente, es claro, pero la acción de Dios, o sea, cómo se manifiesta el amor de Dios para nosotros, es a través del perdón. O sea, Jesucristo vino por amor, pero vino para perdonar. Entonces, nosotros no podemos concebir el amor sin una acción de perdón, porque todas las personas ofendemos en algún momento, todas las personas dañamos a otros, todas las personas lo hacemos y a su vez, como decías ahorita, nos mienten o por causa de algún engaño, confiábamos en alguien, nos defraudó, todo eso trae heridas internas y que las personas lo manejan de diferente forma. Por ejemplo, a veces dicen, no, yo no tengo nada, pero ahí está en su corazón una herida sin sanar. Cuando tú recibes un golpe, esto lo quiero comentar, hay dos tipos de experiencias en la vida. Unas son golpes y otras son heridas. Entonces, si vemos el terreno físico, cuando tú te golpeas, recibes un golpe en tu cuerpo, ese golpe te genera dolor, te genera una hinchazón, luego la parte se te pone amoratada donde recibiste el golpe, pero con el paso del tiempo se baja la hinchazón, se quita lo morado y el tiempo ayuda cuando es un golpe. Pero cuando es una herida, es decir, que la experiencia de decepción o de traición te provoca una herida, entonces el tiempo no ayuda porque esa herida está abierta y cuando una herida está abierta se puede infectar, se puede supurar pus, puede hacerse más grande y convertirse en un problema muy fuerte. ¿Cómo sabemos que fue un golpe o que fue una herida? Ok, al paso del tiempo, si tú ya no tienes presente, ya no hablas de esa situación, entendemos que ese golpe, que esa experiencia que te causó el dolor, se quedó en términos de un golpe. Pero si llevas años, meses, años, décadas hablando de lo mismo, esto significa que es una herida y hay que tratarla y hay que llevarla al Señor Jesucristo para que Él la cierre, la sane y se restaure. Sí, definitivamente es muy importante entender esto porque a veces hay personas que dicen, no, yo no tengo nada, eso ya pasó, ya la hoja, ya le di vuelta a la hoja. Ya le di vuelta a la hoja, ya no me importa, ya fue pasado, fue hace muchos años, fue cuando estaba chiquita o chiquito. Pero cada vez que platicas con esa persona te habla de lo mismo. Exactamente, pero lo vuelve a tener, lo vuelve a retomar. Muchas veces incluso hasta el nombre de la persona que te causó la ofensa o la herida, no puedes o escuchas a alguien con ese nombre y hasta ya te cae mal nomás porque se llama igual. Sí, porque se llama igual, o se parece se parece a la otra persona. En fin, entonces ahí es donde tenemos que poner mucha atención porque sí pasa, nos pasa a los seres humanos, pero algo muy importante que me gustaría comentar es que tú dijiste algo ahorita, dijiste, todos hemos sido también ofensores. Eso. No solamente somos víctimas de una herida, de una ofensa, de una situación, una circunstancia, sino que nosotros también, al momento de ser heridos o por la simple naturaleza humana, pues nosotros también nos convertimos a veces en ofensores. Y esto tiene que ver con la perspectiva. Cuando hablamos de acciones y de ofensas, que no es el tema ahorita, pero sí es el origen de muchos rencores y de falta de perdón. Cuando hablamos de ofensas, generalmente, fíjate, si a mí me ofenden,
O sea, viene alguien y me ofende, es lo peor que podría haber hecho. ¿Cómo se atrevió a ofenderme a mí, a Mario Alberto García Enríquez? ¿Cómo, verdad? Pero cuando yo soy el ofensor, ¿cuál es mi postura? No era para tanto, que no exagere. Además ya tiene dos trabajos, enojarse y luego contentarse. Y así es como lo vemos, como vemos esa perspectiva respecto de las ofensas. Y yo aquí pongo un ejemplo. Yo creo que los mexicanos y en muchas partes del mundo han probado los tacos, y cuando te comes unos tacos ves ahí las salsas, ¿verdad? Hasta se hace agua en la boca. Ves las salsas de ahí y puedes venir y preguntarle al taquero, decirle: oiga, señor taquero, ¿esa salsa pica o no pica? Entonces el taquero te va a decir: bueno, no sé, porque a algunos no les parece picosa y a otros les parece muy picosa, porque no la prueba usted para qué, ¿verdad? Entonces es una percepción. Cuando nosotros tenemos una acción, no podemos saber la otra persona cómo lo va a recibir. No podemos saber cómo le va a ofender. Ahora, no se trata de la intención que yo tenga, sino el efecto que provoca en la otra persona. No es que yo nunca me imaginé que fuera a interpretarlo así. Yo nunca pensé que esta persona fuera a reaccionar de esta manera. Bueno, es que el problema no es lo que tú dices, sino lo que se entiende de lo que dices. No es la acción que tienes, sino el efecto que tiene en otras personas. Y en el caso de las ofensas, cuando yo ofendo, tengo que considerar no lo que yo pienso que vaya a reaccionar la otra persona, sino cómo lo está interpretando esa persona. Sí, aquí hay que tomar en cuenta mucho las intenciones del corazón. La intención con la que yo estoy diciéndole algo a alguien, o teniendo cierta actitud, o asumiendo, ¿verdad?, también ciertas cosas, ¿con qué intención lo estoy haciendo? ¿Cuál es el corazón, lo que hay detrás de eso? Porque de eso también, pues eso también determina mucho el resultado, el fruto de mis acciones. Es muy importante también comentar que uno de los grandes frutos de esto, de la falta de perdón, por decirlo de alguna manera, es la ira. Entonces, cuando nosotros generalmente nos enojamos, lastimamos a otras personas. Sí, hay personas que están enojadas con la vida, van por todos lados, van enojados. Lo que provoca raíces de amargura es la traición, decías hace rato, es una infidelidad, ser defraudados, el abandono, el rechazo, lo que comentabas hace ratito. Todo eso provoca raíces de amargura, y puede ser también, a lo mejor tú eras niño y tus papás se separaron y surgió o se sembró una raíz, una semilla ahí a través del dolor, y ahora tiene que quitarse, limpiarse. Cuando alguien tal vez decía ser tu amigo y divulgó una intimidad, en eso yo siempre le recomiendo a todas las personas, ¿verdad? Le recomiendo que seas muy discreto con tus cosas personales, porque el que hoy es tu gran amigo, mañana cambian las cosas y casi siempre se van del lado contrario. Entonces hay que ser muy prudente y muy discreto con lo que le comentas a las personas. Hay que hablar con los cercanos tuyos, con tu esposa, con tus hijos, esas situaciones, personas que no te van a traicionar o que hay mayor seguridad de que no te van a traicionar. También a lo mejor hay una raíz de amargura porque tú creías que en tu trabajo merecías el ascenso y se lo dieron a otra persona, o te estafaron, te robaron tu dinero, o hasta falleció algún familiar cercano, y hay personas que generan raíz de amargura porque dicen: ¿por qué te moriste? Yo todavía te necesitaba, yo todavía quería que estuvieras más, y generan una raíz de amargura hacia esa persona que ya murió, ¿no? Sí, es necesario que veamos y entendamos todas estas situaciones nos pueden llevar a la falta de perdón, a la amargura, al estar heridos, al sentirnos lastimados. Hay tanta gente que están en esta situación, están encarcelados, están atados a esto,
porque están resentidas con otros y aún con ellos mismos, porque sus acciones los llevaron, ¿verdad?, a lastimar, a ofender o a molestar a otra persona. En Santiago 3, 11 y 12, dice la palabra del Señor: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es decir, no podemos, ¿verdad?, sacar de la misma fuente lo dulce y lo amargo. Y el versículo 12 dice: ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es imposible que una persona que dice que es cristiana, es imposible que mantenga raíces de amargura. Es imposible que viva con falta de perdón. Cuando uno viene a los pies de Cristo y reconoce su pecado, le confiesa su pecado al Señor Jesús, le pide perdón por ese pecado y se arrepiente, el Señor te perdona. Cuando tu corazón es transparente delante de Dios y vienes a ese punto. La pregunta era, ¿cuánto tiempo crees que se tarde el Señor en perdonar a una persona que se arrepiente? Y generalmente la respuesta es una fracción, o sea, ya el perdón está dispuesto y cuando alguien viene arrepentido, ese momento es cuando el Señor le perdona. Sin embargo, a nosotros nos cuesta mucho trabajo perdonar. Y la pregunta del perdón de hoy, de la pregunta con la que nos estamos desarrollando es: ¿por qué me cuesta tanto perdonar? Y ya vimos que a veces son por heridas, por malas experiencias, pero aquí hay una limitante clara de Dios que leíste, ¿verdad? ¿Acaso se puede? ¿Acaso por una misma boca puede salir amargura y rencores? Y también alabanzas al Señor, dice el Señor Jesucristo, esto es imposible. Sí, necesitamos y tenemos que seguir recalcando tener un corazón perdonador y perdonar, porque muchas veces hay personas que ya pasaron estas experiencias, pero hay personas que constantemente viven cerca de una persona que los está ofendiendo o que son ofensores. Sí. Y todo el tiempo, ¿verdad? Y saben que con esa persona hay una situación difícil, hay una situación complicada, pero el Señor ahí da un consejo. Dice, el apóstol Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Uh-huh. Y el Señor le dijo: hasta 70 veces 7. Entonces, no es en sí que sean 490 veces y ya, ahí termino de perdonar. Es, digamos, un ejemplo metafórico de que todo el tiempo debemos estar perdonando. Ahora, qué importante es perdonar para nosotros. ¿Por qué tratamos este tema y por qué necesitamos perdonar a las otras personas? Es muy importante porque lo que nos da el Señor Jesucristo es su perdón. O sea, Él vino a morir por varias razones. Una de esas fue por la salvación de nuestras almas, otra es para perdonar nuestros pecados y otra es para librarnos de la ira venidera. Sin embargo, cuando nosotros somos expuestos a situaciones de tensión y depresión, sale lo que traemos adentro. Por poner un ejemplo, a veces va usted caminando con la luz apagada en la casa y te pegas en la pata de la mesa con el dedo chiquito del pie, ¿no? Entonces, esa situación de tensión saca lo que traes adentro. Por eso Dios siempre nos lleva a prueba. Una prueba, cualquier tipo de prueba, lo que expone, lo que refleja es lo que traes adentro. Un tiempo de dificultad, lo que refleja es lo que traes adentro. Una prueba, cuando hay prosperidad, lo que refleja es lo que traes adentro. Un tiempo de conflicto, lo que refleja es lo que traes adentro. Un tiempo de pasividad y tranquilidad y de bonanza, lo que refleja o lo que saca es lo que traes adentro. Siempre es una prueba constante y nosotros podemos identificar cuando una persona tiene amargura en las respuestas que da.
Podemos identificarlo porque siempre tiene un pensamiento negativo, siempre le ve lo malo cuando la Biblia dice examina todo y retén lo bueno. No se trata de ser ingenuos sin criterios, se trata de ser obedientes a la palabra. Hay personas con las ¿cómo podemos identificar que trae raíz de amargura? Porque siempre que hablas con esa persona te habla de desesperanza, te habla de no, bueno, eso tal vez con otras personas, pero eso no me ocurre a mí, ¿verdad? Y esas personas viven sin olvidar las ofensas. Y aquí hay un asunto muy interesante acerca del olvidar o no olvidar, que ya lo hablaremos un poquito más adelante. Pero cuando hablas con una persona puedes identificar así. Es más, hay personas que hasta en su aspecto, en su gesto, ¿verdad? Su expresión ya es una expresión de amargura, de dolor y que proviene de la falta de perdón. Sí, como dices, aún en la expresión a veces facial, nosotros notamos, ¿verdad? O puede uno notar la experiencia, lo que trae la persona adentro. Y otra, pues es como comentabas ahorita, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué está lleno de resentimiento, de amargura, de tristeza, de desengaño, de desencanto, de decepción? ¿O está lleno de esperanza, de que sabemos el futuro que nos viene por delante, ¿verdad? Del gozo, de la alegría de saber al Dios que tenemos, que conocer a ese Dios y que ese perdón que también nosotros también necesitamos ser perdonados y que por la pura gracia y misericordia de Dios nos lo ha otorgado, porque es pura gracia y pura misericordia. Entonces, aquí vamos a ver varias cosas importantes, cómo nos enseña la Biblia, el Señor en su palabra, a tratar con la falta de perdón, cómo nos enseña a reconocer cómo es que se produce esa raíz en nuestro corazón y cómo tratar con ella. ¿Cómo nace una raíz de amargura? Bueno, hace rato tú comentabas que en la vida, ya sea que yo ofendo a alguien y constantemente me ofenden a mí, eso ahí está. El problema es cuando tu orgullo se ve ofendido. Y cuando se habla de identidad de un cristiano, yo he oído muchas personas que dirigen el concepto de identidad del cristiano en términos de que todos sepan que tú eres hijo de Dios y tú absorbas y recibas mucho dinero y recibas mucho crecimiento y avance y prosperidad y porque tú eres un hijo de Dios. Mira, desde la perspectiva bíblica que yo alcanzo a ver, noto que el saber quién eres, que eres un hijo de Dios y que tu final es la vida eterna, y los ojos del cristiano están hacia la vida eterna, y que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que vamos de pasada. Cuando tenemos bien clara nuestro origen en Dios y como hijos de Dios y como herederos de Cristo, entonces podemos ver a las demás personas como Jesucristo las ve. Cuando nosotros perdonamos a quien nos ofende, cambiamos los lentes con los que vemos a los demás. Si tú no perdonas, ves a través de unos lentes de amargura, de falta de perdón. Pero cuando empiezas a ver a los demás a través de Jesús, porque Él nos ve a través del perdón, del que ya obró. Entonces, ¿cuándo es que nace una raíz de amargura? Bueno, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Es algo muy grave, muy serio, el no perdonar a los demás. Vuelvo a repetir, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la falta de perdón, por una raíz de amargura.
Comentábamos hace un momento que el Señor nos otorga el perdón a nosotros por gracia y misericordia. Es como decir, no recibo tu gracia, no acepto tu gracia, porque aquí claramente lo estás leyendo, dice, cuando alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, entonces se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios por no perdonar, por la falta de perdón. Entonces hay que tratar con esto en nuestra vida, es un área muy importante con la que hay que tratar y vamos a ver cosas muy, muy hermosas que nos van a ayudar mucho a ser sanados, a ser personas perdonadoras, también a sentirnos perdonados y entender que nuestra identidad no viene de nuestros éxitos, ni de ni que nos ha ido muy bien en la vida o muy mal. Nuestra identidad, nuestro éxito verdadero proviene del Señor. Él es el que nos lo otorga, Él es el que nos lo da, porque el hecho de simplemente reconocernos como hijos de Dios, bueno, no es tan simple, es una gran bendición, claro, el ser hechos hijos de Dios. Entonces, reconocer esto, saberse hijo, un hijo amado, un hijo perdonado, un hijo al que ya no me va a venir a nadie a reprochar mis errores del pasado, sentir que ya soy libre, esa es la meta, pero hay que ver cómo podemos llegar a esa meta, hay que trabajar con esto para poderlo entender mejor, para poder llegar a esa meta de sentirnos libres, totalmente perdonados, transformados, amados por un Dios bueno, justo, santo, que nos amó, nos perdonó, se acercó a nosotros, nos miró, a pesar de siendo nosotros tan imperfectos como somos. Gracias a Dios. No se vaya, vamos a un corte musical. Recuerde que estamos en el programa Un Solo Camino, estamos tratando el tema del perdón, tras la pregunta, ¿por qué me cuesta tanto perdonar? Si usted gusta llamar a la cabina con el número 844-378-5923 y por WhatsApp al 844-18-9848. Vamos a un corte, no se vaya, que Dios le bendiga. Iglesia Piedra Angular Saltillo te invita a escuchar su programa Un Solo Camino, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí por Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación. Siento hoy tu amor en mí, no hay razón
Iglesia Piedra Angular Saltillo te invita a escuchar su programa Un Solo Camino, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí por Neuma FM 104.5. Escucha su sonido, esperanza de vida y salvación. Bueno, pues ya estamos de regreso, gracias a Dios. La canción que usted acaba de oír se llama Creo en ti, es de la cantautora Ana Karen García. Forma parte del material titulado Cartas del Cielo, es el 6º corte y como te digo se llama Creo en ti, esa música que acabas de escuchar. Estamos en el programa Un Solo Camino, aquí a través de la frecuencia de Neuma FM 104.5, gracias a los que nos están oyendo y viendo, Sammy, Claudia, Carmina, Juan Carlos, Araceli, Patti y Eunice. Esa última persona es mi suegra, entonces le mando muchos respetuosos saludos a mi amada suegra y a mí también, a mi cuñada y a todos mis hermanos y todos los que nos están escuchando. Gracias. Estamos aquí en el programa Un Solo Camino tratando el tema del perdón con la pregunta ¿por qué me cuesta tanto perdonar? Y saludo nuevamente a mi esposa, la psicóloga Angélica Martínez. Dios te bendiga. Pues aquí estamos listos para continuar con el tema. Hemos estado hablando de las razones, cómo te llega una herida, la diferencia entre un golpe y una herida, cuando sana el tiempo ayuda para un golpe, para una herida no ayuda el tiempo, cada vez se hace más grande. Lo que sí te puedo recomendar directamente es que vayas lo más pronto posible a la presencia de Dios para perdonar al que te ha ofendido. Si no has recibido el perdón del Señor, necesitas reconocer que has pecado, confesarle tus pecados, pedirle perdón por tus pecados, por cada uno de ellos, y arrepentirte, es decir, no volver a vivir o a practicar esa forma de vida de la cual el Señor te está perdonando. E inmediatamente Dios va a comenzar un tratamiento, un proceso de perdón entre tú y las personas que te rodean. ¿Qué nos puedes decir en general, Angélica? Que definitivamente es necesario el perdón en nuestra vida, es necesario aplicar, vivir, experimentar, así como hemos experimentado el perdón de Dios. Si no lo ha experimentado, pues también necesita experimentar ese perdón, porque le va a dar libertad, le va a dar paz, le va a dar serenidad en los momentos difíciles, le va a dar fortaleza. Le va a consolar, le va a hacer como un bálsamo a su corazón, a su vida. Si no lo ha experimentado, vienen muchas bendiciones como consecuencia de perdonar. Pero también si no he decidido perdonar, si no he querido perdonar, si no lo he experimentado, pues entonces voy a vivir en esa amargura, voy a vivir resentido, voy a vivir enojado. El principal aliado del perdón, de la falta de perdón, es el orgullo. Y mientras no sigamos sustentando en el orgullo la falta de perdón, pues ahí vamos a seguir encadenados a esas personas o a esas circunstancias o a esos momentos. Pero no es el plan de Dios para nosotros, no es la voluntad de Dios para nosotros, y ahorita queremos ahondar un poquito más en esto. No hay una relación restaurada a menos de que haya perdón. Vamos a hacer un análisis de esto. El Señor Jesucristo, Dios mismo, tenía una relación con el ser humano y ocurrió pecado en la vida, en tu vida, en mi vida. Este pecado ofendió a Dios. Y la relación entre el hombre y Dios se rompió por causa del pecado. Dios no tiene orgullo. Él no es un Dios en términos de orgullo como nosotros conocemos el orgullo, ¿verdad? Ese pecado ofende, rompe la relación de Dios, con Dios, entre Dios y yo, entre Dios y tú. Ahora, aquí hay algo muy interesante. En esa situación y esa relación, ¿quién es el ofendido? ¿Soy yo el ofendido o es Dios el ofendido? Y podemos contestar que es Dios el que ofendió. Dios no falla, Dios no peca. El que peca soy yo y el que ofende soy yo. Sin embargo, Angélica, aquí hay algo muy, muy duro que no es fácil con respecto al perdón. Es que Dios, siendo el ofendido, Él es el que propicia todo lo necesario para el perdón. Ahora, el Señor Jesucristo
fue ofendido. Tal vez a ti has tenido experiencias muy duras que no quisiera, tal vez ni siquiera, no podría yo evaluar o valorar, porque son experiencias que tú tuviste y te generaron un gran dolor. Yo no pretendo evaluar o decir que fue poquito o de veras fue una exageración o de veras te dolió mucho. Yo no lo puedo valorar eso. Eso es algo que tú experimentaste. Sin embargo, la pregunta que yo podría hacer es, al Señor Jesucristo lo ofendieron, lo traicionaron, le escupieron, le arrancaron la barba, lo desfiguraron, le hicieron un juicio mentiroso, lo traicionaron, vendieron, lo ofendieron, se burlaron de él, lo clavaron en la cruz. Y él lo que hizo fue, Señor, perdónales. ¿Por qué es que Jesús hace esto? Porque él iba, después de la muerte y de la resurrección, él iba a regresar al Padre. Y no hay otra acción tan definida en cualquier área de nuestras vidas o en el área del Señor Jesús más que la del perdón. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo, si pretendía regresar a la presencia de Dios, no podía regresar con un corazón herido, con falta de perdón o con una raíz de amargura. No podía regresar. Por eso Él decide perdonar a pesar de que le hicieron todas esas faltas o esos daños. Ahora, Él quería regresar, no podía pretender. Ninguna persona puede pretender agradar a Dios o en un día estar en su presencia con raíz de amargura. ¿Cómo ves? Es muy importante lo que estás diciendo, porque entonces esto se viene a convertir en un estorbo para la vida de un cristiano y para la gente en general, pero ya hablándolo espiritualmente, es uno de los principales estorbos para que el Señor, por ejemplo, escuche nuestras oraciones, para avanzar en la vida cristiana. Así de importante es el perdonar a otros. En el Padre Nuestro, el Señor enseñó, dice, y decía, perdónalos, así como nosotros también en perdonamos la medida a los que nos ofenden. Entonces necesitamos el perdón, requerimos del perdón, de ser perdonados y de perdonar a otros, porque ese puede ser lo que esté estorbando para que tu vida no vaya más allá en la libertad, en el gozo en el que el Señor te ha llamado, la falta de perdón. Entonces tenemos que estudiar esto, buscar hacer por decirlo así, una introspección, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra vida, y analizar, reflexionar y decir, bueno, Señor, si hay partes o áreas en mi vida en las que yo todavía no perdono, o en donde todavía está por ahí algo, ¿verdad?, guardadillo, mejor sácalo y ponlo a los pies del Señor, ríndeselo a Él, entrégaselo a Él, y Él se va a encargar de quitar todo eso, de sanar, de restaurar. Más adelante vamos a ver cómo se puede tratar una herida, cómo tratar con una herida del corazón o física también, ¿verdad?, haciendo una analogía. Pero ahorita lo importante es hablar de esto, ¿verdad?, y entender que realmente el otorgar perdón es mucho más allá, porque tiene que ver, como tú decías, con la eternidad. Yo no me imagino estar en la presencia de Dios o estar en el cielo y decir, pues yo a ese no le hablo. A ese no le hablo porque cuando vivíamos en la tierra me hizo eso. Yo creo que ahí la comunión va a ser gloriosa y santa y no va a haber este tipo de cosas. Pero sin perdonar a los demás, yo considero claramente, según lo que enseña la palabra, es imposible agradar a Dios. Bueno, es retomando el versículo de la fe, ¿verdad?, parte de ese versículo. Pero hay un pasaje en la Biblia donde hay dos deudores. Uno le debía mucho, que no lo podía pagar con su vida, ni la de su esposa, sus hijos, ni la vida de ellos, ni el tiempo podía pagar eso. Y ese deudor le ruega a su señor, le dice, espérame, te lo voy a pagar todo. Y él dice este pasaje que el Señor, su patrón, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Imagínense la alegría de este hombre, pero sale de ahí y se encuentra un consiervo, dice la Biblia, que le debía, por ponerlo en términos modernos, le debía una quincena de sueldo.
Y entonces lo vio y le dijo, págame todo lo que me debes. Tan así que dice que hasta le apretaba el cuello. O sea, yo me imagino la escena, se le ha de haber aventado encima y en el suelo le estaba apretando el cuello queriéndole cobrar la quincena. Y entonces lo vieron y fueron luego a decirle al Señor, le dijo, ¿no le acabas de perdonar una deuda? Sí, grandísima. Sí, pero ahorita le está cobrando. Dice, tráiganmelo. Tráiganme ese malvado, porque así le llama la Biblia. Y le dice esto, ¿no te acabo de perdonar una deuda impagable? Sí, Señor, no debías tú, y es en lo que yo cae un cuidado profundo en mi vida, un temor en ese aspecto, de decir, cuando el Señor le dice, ¿no debías tú haber hecho lo mismo? Tú puedes decidir no perdonar, y puede ser que realmente te haya ofendido, pero ninguna de esas ofensas te quitó la vida. Al Señor Jesucristo sí, y a pesar de eso, lo llevó a la muerte, y a pesar de eso, Él perdonó, porque Él estaba buscando estar en la eternidad con Dios, regresar a la presencia de Dios. Yo no sé qué tan ofendido o ofendida te sientas, no lo sé. Lo único que sí te puedo decir es que el Señor podría decirte, ¿no debías tú haber hecho lo mismo? ¿Cómo ves? Sí, es algo para pensar, para reflexionar y para, tomar acción, porque necesitamos de ese perdón, necesitamos también de la fuerza, de la fortaleza que da Dios, de la gracia que da Dios para poder perdonar a alguien que realmente provoque en nosotros una raíz fuerte de amargura, de rencor, alguien que claro, nosotros principalmente la permitimos, pero que se ha hecho ya se ha arraigado en nuestro corazón y hace que de repente salga en nuestras acciones, como decíamos, en nuestras actitudes, esos destellos, ¿verdad? Como de amargura, de resentimiento, de mala onda, que a veces tenemos en el carácter, y es precisamente por esa falta de perdón que necesitamos practicar día con día. Tomando una parte de la enseñanza de la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice que el terreno donde cae la semilla es el corazón de las personas. Ahora, esta parte del sembrador está hablando del Evangelio. Sin embargo, voy a tomar solamente la parte que es la tierra donde cae la semilla. No toda la semilla que cae en tu corazón es la que indica la parábola del sembrador. Hay ofensas, hay acciones de personas que son semillas que te ofenden, y esas son sembradas en tu corazón. Y el proceso que sigue una semilla, tú no puedes evitar que las personas sean ofensoras, tú no puedes evitar que las personas te hagan cosas malas, pero sí puedes decidir que esa semilla se quede en tu corazón y germine, o saques la semilla de tu corazón y se muera. La semilla tiene que estar enterrada, tiene que estar sembrada en tierra para dar fruto. Ahora, la semilla es una acción que otra persona te hace, pero a partir de que está en tu corazón, ya depende de ti, y muchas personas esa semilla la cuidan, la riegan, la protegen, hasta la abonan, ¿verdad? Estoy hablando de una semilla de amargura, estoy hablando de una mala acción que te provocó dolor y que requiere y que va a generar amargura. Entonces, esa semilla, esa mala acción, esa ofensa, germina y produce amargura, hace un daño en tu corazón, y esa amargura entonces cauteriza, encarcela tu corazón, porque ya no puedes ver a la otra persona como Cristo la ve, sino la ves a través de la ofensa y el rencor que tienes contra esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos a pensar que es nuestro derecho, empezamos a enojarnos por lo que nos hicieron, empezamos a decir, es que no me lo merecía, yo me lo merezco, me merezco que no me hayan hecho esto, ¿por qué me lo hicieron? ¿Por qué tan fácil lo voy a soltar? ¿Por qué tan fácil lo voy a perdonar? Así sí. Tan fácil como que no se dio cuenta todo el daño que me causó. Mi vida cambió completamente, porque hay que ser realistas y hay que ser honestos. Hay situaciones tan fuertes en la vida que llega a cambiar la vida de una persona. Totalmente, su rumbo, totalmente, su carácter, su rumbo, su dirección, su futuro. Sí. Pero esto no debemos permitir que esto determine nuestra vida. Lo que debemos de permitir que determine nuestra vida es el decidir perdonar, el decidir caminar en libertad, porque esto lo único que va a hacer es estar atados. Es como
cuando le atan un grillete a un preso y le ponen una cadena, ¿verdad? Y nada más puede llegar hasta cierto lugar y de ahí ya no puede avanzar. Así es la falta de perdón, te ata, te mantiene y tú puedes avanzar hasta cierto lugar, pero de ahí ya no avanzas, estás atorado, estás atado, estás detenido y eso no te permite ir más allá. Y a veces las personas dicen, pero ¿por qué no puedo ir más allá? ¿Por qué me siento que trato y no puedo? A lo mejor es por no ejercer el perdón en tu vida. Algo muy importante que les queremos decir es, no es que tú te pongas como alfombra, no es que tú te humilles, no es de lo que te estamos hablando, es algo que tú haces por tu bien, es algo que tú haces por tu beneficio. Una sanidad interior. Sí, es algo que interiormente te va a sanar, te va a restaurar. Tú eres el más beneficiado, no la persona, no le estás haciendo ningún favor a la persona que estás perdonando, porque a lo mejor esa persona ni se entera que tú ya la perdonaste. Si hay la oportunidad de hacerlo, es bueno decir, ¿sabes qué? Ya te perdoné, pero si no, de todos modos, no es necesario, simplemente tú sabes que en tu corazón ya no tienes nada que te ate a esa persona, que te ate a esa situación, que te ate a esa circunstancia. Entonces, tú puedes ser libre y eso es algo que tienes que pensar por ti, para estar libre tú, no porque le hagas el favor a otra persona, no porque ahora yo voy a hacer la alfombra y no se trata de eso, se trata de tomar una actitud digna, sabia, en Dios, un consejo, una recomendación que el Señor nos da para poder vivir en esa libertad en la que Él quiere que nosotros vivamos. En eso que dices, tendríamos que entender muy bien el perdón. Entonces, perdonar no quiere decir, como tú dijiste, ir y humillarse a la persona, porque eso te puede exponer. A lo mejor esa persona es ofensiva realmente, no le interesa si te ofende o no, y tú llegas ahí, no, pues gracias a Dios yo ya te perdoné, y el otro va a decir, pues ese es tu problema, no me interesa, y puede ofenderte más. También perdonar no quiere decir reprimir el enojo. Porque no, yo me aguanto, yo no hay problema y tengo que confesar que no hay problema. No es un asunto de confesar que hay problema o no es reprimir el enojo. Perdonar no es hacer como si nada pasara. Sí está pasando. Hay una semilla sembrada en tu corazón y tiene que ser sacada de ese terreno que es tu corazón para que no germine en amargura y en el riesgo de no obtener la gracia de Dios. Perdonar es evitar ser envenenado. Eso es lo principal. El diablo lo que quiere es destruirte, va a hacer que alguien te ofenda, claro que sí, pero tú decides qué hacer con esa ofensa. Perdonar es salir de la cárcel, como decías ahorita, que se cortan esas cadenas y eres verdaderamente libre en Jesús. Una persona, la libertad en Jesús tiene que ver con el perdón total que tú otorgas, sueltas a la otra persona y es quitarte el traje, digamos, de rayado, ¿verdad? El traje rayado de preso. No estoy hablando de los rayados, estoy hablando de ese traje que se acostumbra en las cárceles y ponerte verdaderamente en Cristo esa libertad, digamos, ese traje de libertad, alcanzar lo que Dios tiene para ti, ser la persona que Dios pensó originalmente allá en el vientre de tu madre. Cuando te formó, Él pensó en una persona sana, en una persona que le adore, que le alabe. Yo te pregunto, ¿cómo puedes alabar y adorar a Dios si tienes una raíz de amargura? Es imposible. Perdonar es tener la actitud de fe que Dios ha restaurado, cerrado las heridas dentro de ti y que aún el día, si llegaras a ver a esa persona, tú realmente no tienes nada en esa persona. El problema es que a veces las personas guardan rencor de alguien que inclusive ya murió, de personas que ya nunca más van a volver a ver y siguen teniendo rencores ahí. Entonces es muy importante que entendamos muy bien el perdón. Así es. Tampoco algo muy importante es no anestesiar el dolor, porque mucha gente hace como que lo deja ahí dormidito, que nada más no me haga daño, ¿no? Como cuando te pones una inyección para que no te duela, pero está ahí latente. Algo que tenemos que comentar aquí es que
necesitamos ser libres de ese dolor. ¿Y cómo podemos saber que ya hemos perdonado o qué pasos, verdad, podemos hacer para poder llegar al perdón o para poder perdonar a otros? Número uno, pues reconocer que necesito perdonar a otro, ¿verdad? A otra persona, X circunstancia, momentos durísimos, dificilísimos, reconocer que yo tengo que perdonar al otro. Como decías, por mi bien también, ¿verdad? No es por la otra persona, esa persona tendrá que ajustar cuentas con Dios por lo que te hizo. Sí. Pero si tú mantienes una raíz de amargura por eso, entonces yo genero un pecado contra Dios por la amargura, no por lo que me hizo el otro, sino por la amargura contra esa persona. Contra esa persona. Ahora, no busques venganza también, porque dice el Señor, mía es la venganza. Ándale. Dios se va a encargar de acomodar todo. Entonces, hay gente que nada más vive por la venganza y me las va a pagar y me va a ver la que le voy a hacer, y eso no viene de un corazón perdonador, definitivamente. Entonces, tampoco es anestesiar ni la venganza. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Estábamos ya en ese punto, ¿verdad? Ya ir saliendo de esto. Primero, reconocer que necesito perdonar, requiere tomar la decisión de hacerlo. O sea, yo decido perdonar a la otra persona, es mi decisión. No quiero que esto me siga lastimando, no quiero que esto me siga estorbando. Requiere práctica, como decíamos hace ratito, si tengo que perdonar diario, pues perdono diario. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces, 7 Saca o la más. semilla, saca la semilla. Exactamente, hasta que esa semilla de amargura, de rencor quede desarraigada de mi corazón. Asumir que ya he perdonado también, creer que yo ya perdoné, porque si Dios ya me perdonó, yo ya puedo también perdonar al otro. Y hasta que ya sea una actitud cotidiana en mi vida, es decir, pasar por alto la ofensa, no tomar en cuenta esa ofensa y hacerlo como algo más natural y más cotidiano en nuestra vida. La persona más beneficiada vamos a ser nosotros. El perdón es un proceso interno, es un proceso de los sentimientos, de las emociones, internamente en el espíritu inclusive, y te libera de ira, te libera de coraje, te libera de odios, te libera de resentimientos, y en Cristo puedes tener la paz del príncipe de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, aquí tal vez se tendrían que hacer algunas preguntas con el rencor, ¿no? ¿Qué podrían preguntar, Angélica? Pues una de las preguntas que nos podríamos hacer es, pregúntate tú a quién o a qué o qué necesito perdonar. Porque como decías, a lo mejor hay gente que no se perdona a sí misma, o a quién, ¿verdad?, necesito perdonar. Y yo sí te invito a que hagas un ejercicio en tu casa hoy y digas, yo necesito perdonar a estas personas por estas cosas, y perdónales. Si tienes la ocasión de ir y disculparte, pues hazlo. Nada más nosotros sí te recomendamos, no te expongas. Si es una persona que sabes que te va a ofender, que te va a pisotear o te va a hacer algo que pueda dañarte más y tú todavía no te sientes preparado, espera el momento adecuado. No es necesario para hacerlo. Exponerse a eso. Exactamente. Uh-huh. Y hazlo, ¿verdad? Pero es muy importante. Recuerda que tú decides hacerlo, tú decides salir de ahí, tú decides ser libre. Dios te ha capacitado, te ha dado la fuerza, la fortaleza suficiente para perdonar a esas personas. Es elegir vivir en libertad. Y bueno, vamos a retomar este versículo que dice, ¿por qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Precisamente hablando, ¿verdad?, de la libertad y de lo que Dios nos otorga. En Marcos 8:36 dice este versículo, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Pues piénsalo, reflexiona, ¿de qué te sirve estar aparentemente bien tú, guardándote tus cosas, escondiendo todo lo que traes ahí, o sacarlo, entregárselo al Señor? Primeramente ponerte a cuentas con Dios, es la invitación que te hacemos en esta mañana. Primero ve con el Señor,
ponte a cuentas con Él, pídele perdón a Él, porque el principal ofendido, a quien principalmente tú has ofendido, es a Dios. Entonces, reconcíliate con el Señor. Cuando tú vayas y te reconcilies con el Señor, Él te va a dar la capacidad para Amén. reconciliarte con otros también. Entonces, pues, te agradecemos mucho, que Dios te bendiga, que vamos a seguir hablando este tema, así que te invitamos. Agradecemos mucho a la gente que nos ha estado retroalimentando con sus llamadas, sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Que Dios les bendiga. Este es el programa Un Solo Camino. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana. Que Dios te bendiga. Practica el perdón. Esto fue Un Solo Camino, bajo la conducción de los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. Escucha su sonido. Esperanza de vida y salvación.